Cicerón y Quintiliano son como dos cumbres latinas del medioevo, temprano y más tardío. Luego, entre el siglo XV y el siglo XX hay muchas tradiciones. De hecho, hay una tradición retórica peninsular. Hay retóricos, por ejemplo, vinculados a los holandeses, como Agrícola, porque todos esos dominios eran dominios de la retórica. El concepto para el estudio de la argumentación y el arte del convencer bajo la rúbrica de la retórica. Y la teoría de la argumentación, el nombre es realmente moderno, del siglo XX. De hecho, es muy reciente la teoría de la argumentación, deben ser de los últimos 30 años, 1980 habrá nacido el concepto teoría de la argumentación. En el caso de retóricas modernas, después del siglo XVI, todos los grandes filósofos políticos escribieron sobre retórica, porque es un acto reflexivo en torno a cómo yo convenzo respecto de otras cuestiones. Por ejemplo, Montesquieu hacía análisis político-social de la realidad francesa de su época y también alegando en contra del gobierno. Por ejemplo, Erasmus, que también es parte del Renacimiento y la Ilustración, probablemente como herencia de la retórica latina clásica, que es estar consciente de cómo utilizas el lenguaje, qué tipo de léxico, qué tipo de auditor tienes enfrente. Pero una de las claves de la teoría de la argumentación actual es aquella. Tener en cuenta cada vez que estás tratando de convencer a alguien el tipo de auditor o de auditora, quien te escucha. Porque tú tienes que incorporar en tu argumento las premisas que esa persona ya está aceptando. Es parte de sus representaciones, de su mundo. Hay teóricas de la argumentación, muchas mujeres, filósofas o lingüistas, que están incorporando la teoría de la argumentación para fenómenos o para actividades de carácter más político. Por ejemplo, movimientos feministas y teoría de la argumentación. Yo no sé si hay una reflexión específica en torno, por ejemplo, a algo contingente, el lenguaje inclusivo y teoría de la argumentación. Porque el lenguaje inclusivo no es relativo necesariamente o directamente sobre la argumentación. Es más bien sobre cómo se incorporan nuevas categorías léxicas para nuevas realidades. Ahora, si tú quieres justificar por qué, que es otra cosa, por qué el lenguaje inclusivo es algo correcto, bueno, vas a tener que utilizar las mismas herramientas que la teoría de la argumentación o la retórica siempre ha tenido. Las tradiciones retóricas tuvieron, digamos, manifestaciones locales en muchos países europeos a medida en que había un florecimiento económico. Cuando hay florecimiento económico, hay florecimiento de la academia. Y los ejemplos respecto de el vínculo con lo social son varios. La teoría pragmadialéctica es una teoría nacida y desarrollada por holandeses y define una serie de comandos para la buena argumentación para resolver críticamente una diferencia de opinión. Pero esa teoría es culturalmente muy nórdica, porque esos comandos no los sigue absolutamente nadie en la vida real, son muy difíciles de alcanzar y se vinculan culturalmente con un país que son amantes de las reglas para un buen funcionamiento. Hay una coincidencia entre crear una teoría ideal y una cultura que se maneja cotidianamente de esa forma. Nosotros en Santiago y en Concepción hemos desarrollado hace mucho tiempo torneos de debate. El año 2006 hubo una, comillas, revolución pingüina. Revolución pingüina fueron los estudiantes de secundaria, porque se visten todos de plomo y azul en Chile, que tomaron las calles, 100.000, 200.000 estudiantes de secundaria,
protestando por la calidad y el valor del costo de la educación secundaria. Y los líderes de ese movimiento secundario habían sido parte de nuestros torneos de debate. Entonces se habían hecho duchos muy ágiles con la palabra para ser líderes políticos. Lo que nosotros siempre enseñamos en teoría de la argumentación y en los torneos de debate es que un buen argumentador es una persona crítica. Pero crítica no significa aquel que es capaz de derribarte o ganar una discusión, sino es aquel que recibe buenas razones y puede cambiar su punto de vista. Puede identificar un contexto y seguir órdenes si se da cuenta que las órdenes son adecuadas. No es aquella persona que critica todo por criticar, al contrario. Esa persona es la dogmática, es la que no tiene nada que hacer, la que no sabe escuchar a su prójimo.